Amén. Entonces, seguimos, amén, con este tema de lo que es el glosario profético. Amén. La clase pasada estábamos viendo con respecto a lo que son las nubes. No, ahí me quedé, ¿no? Que son las nubes. Y habíamos hablado ampliamente de lo que son las nubes. Y habíamos dicho que las nubes son manifestación celestial. Amén. La gloria de Dios, la presencia de Dios. Eso es más que todo lo que significa la nube. Ahora, la nube puede ser una nube oscura. Amén. Una nube oscura es un tiempo de tormento o dificultad. Si tú en una visión, en un sueño, tú ves de que el cielo se nubla, ¿verdad? O sea, decir una tormenta es porque Dios te está anunciando que vienen justamente esos problemas fuertes a tu vida. Si hay nubes blancas, ¿verdad? En el sueño, una visión, porque hay mucha gente que dice, apóstol, he visto una nube, o muchas veces en la iglesia apareció una nube, significa la presencia de Dios en ese lugar. Amén. Es la gloria de Dios. Éxodo 13:21 dice: de día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran caminar de día o de noche. ¿Verdad? Entonces, en Mateo 24:30 dice: en aquel tiempo aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se levantarán todas las naciones de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Está hablando de la venida de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando se habla de lo que son las nubes. Amén. Dios está anunciando algo positivo o negativo. Depende a la circunstancia. Recuerden de que estas visiones, ¿no? Ya he hablado ampliamente con respecto a las cuántas clases de visiones hay. Se está refiriendo más que todo en un momento de ministración o una manifestación, puede ser física o espiritual, de lo que es la nube de Dios, como ha pasado. Muchas veces en Minfai ha aparecido la Shekinah, ¿verdad? Ha aparecido la Shekinah, ha aparecido la nube, sí, en forma física, ¿verdad? Y eso es tangible. Pues estando en mi cuarto también apareció la nube. Entonces, una señal que es tangible de la gloria de Dios en ese lugar. ¿Amén? De la gloria de Dios. Sigamos. Si tú ves un payaso o ves una persona con una figura de payaso, ¿verdad? Un payaso, ves una persona con una figura de payaso, pintado como payaso, eso te está diciendo el Señor que no es una persona seria y que no toma a Dios en serio. Amén. Es una persona que tiene inmadurez, una persona que no tiene sensatez en las cosas de Dios. Amén. Si por ejemplo tú te ves entrando a un circo y te encuentras con un payaso, o de repente vas a una casa, de repente puede ser que te haces recordar el Espíritu Santo, está ministrando y de repente te hace recordar el momento en el cual entras a un lugar y ves a una persona disfrazada de payaso, es porque te está diciendo que en ese lugar las cosas no van en serio con Dios. Qué tremendo sería que eso te encuentres en una iglesia, ¿verdad? Que lo veas al pastor como un payaso. ¿Qué te está diciendo el Señor? El pastor no está firme, no está tomando en cuenta las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, si por ejemplo ves un pelaje, ¿verdad? Una cobertura, así como pelo, así como usaba Elías, ¿verdad? Un manto, ¿verdad? De pieles. Eso justamente representa lo que es un manto. Amén. Una protección, una cubierta en el mundo espiritual. Muchas veces yo he visto en el mundo espiritual a la persona así con un manto. Yo le decía, Señor, ¿y eso qué es? Significa que esa persona estaba bajo cobertura. Amén. Esa persona estaba bajo autoridad. Ese profeta estaba caminando bajo obediencia. ¿Me están comprendiendo? Entonces, eso representa. Pero, si tú lo ves sucio, si lo ves limpio, imagínate, no ves un manto y está limpio, el pelaje, lo ves limpio, eso va a representar, amén, que la persona es recta delante de Dios, que es justa delante de Dios, que es íntegra. Por eso le digo,
cuando ustedes vean una visión, lo que tienen que hacer es bien objetivo, tienen que observar bien, porque el Espíritu en esos detalles te está mostrando muchas cosas. Venga, entonces, apóstol, ¿viste un manto? ¿Y de qué color era? Y el manto estaba sucio, estaba limpio. ¿Estaba mojado? ¿Tenía algo encima? No recuerdo, no. Cuando Dios le dijo a Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Verdad? Y el Señor le mostró. Y Jeremías describió qué veía. Una vara de almendro. No dijo una vara de cacahuate, no dijo una vara de ¿cómo se llama? De plata. No, dijo una vara de almendro porque eso es lo que vio. ¿Verdad? Entonces tú tienes que ser como el Espíritu Santo, es muy detallista. Él es una persona, y digo con persona porque es así, es una persona, es muy detallista y cuando te muestra algo, te dice qué ves y te lo muestra de tal manera y te da el tiempo necesario para que tú enfoques qué es lo que estás viendo. Amén, para que puedas analizarlo. Es por eso que muchas veces cuando veían una visión decía, escribe lo que ves. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Entonces el consejo es que escribe lo que ves. Luego que has visto una visión, luego que has tenido una impartición profética, lo que tienes que hacer, ¿qué? Escribir. ¿Amén? ¿Qué tienes que hacer? Escribir. Escribe. Escribe lo que ves. ¿Amén? Entonces, si por ejemplo tú te ves entrando a un colegio, en el colegio es preparación. Amén. En el colegio tú te vas a preparar. Eso significa que vas a ser equipado en el Espíritu. Vas a entrar a la escuela del Espíritu. Prepárate. Amén. Prepárate. Muchos profetas me dicen, apóstol, yo he soñado que yo iba otra vez a mi colegio. Prepárate porque Dios te va a meter una etapa de entrenamiento profético intensivo. Amén. Apóstol, yo he soñado con mi maestra del colegio que venía, yo quiero un niño. Prepárate porque el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a aprender, amén, entrenamiento profético. Amén. Columnas. Amén. Pueden ser dos cosas y tienen que tener cuidado. Amén. Las columnas pueden ser un orden. Amén, una base para orden. ¿Estoy escuchando? O también puede ser control y manipulación. ¿Estoy escuchando? Puede ser orden, puede ser justicia, integridad, o puede ser manipulación y control. Si por ejemplo te encuentras con una columna de personas, tú estás viniendo y te encuentras con una columna de personas que van a venir, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que puede ser de que el Señor te está indicando que vas a caer bajo una manipulación. Amén. Te está avisando que tengas cuidado, que puedes caer bajo un espíritu de manipulación jezabilítico. Amén. Obsesivo. Si tú, por ejemplo, tropiezas con una columna de soldados, es diferente. Amén. Porque puede ser una oposición bien organizada. Recuerda que los demonios, que el Señor reprenda cómo trabajan organizadamente. Y es verdad, ellos trabajan de esa forma. Si ustedes ven las películas del ejército romano, ellos hacían cuadrillas, así trabajan los demonios. Trabajan de esa forma para destruirte. Se organizan de esa manera, ¿verdad? Entonces los demonios, que el Señor reprenda, los demonios que están en esta área no son los mismos de mi barrio. No son los mismos. ¿Entiendes? Son otros. Los demonios que se mueven, que el Señor reprenda en Baquíjano o se mueven en la punta, no son los mismos. Pero todos tienen el mismo objetivo, destruir. ¿Me están escuchando? Destruir. Y ellos se organizan, son bien organizados para destruir. Tienen a su mando los hombres fuertes, los gobernadores, ¿verdad? Ellos trabajan con los hombres fuertes, con el espíritu de maldad en las regiones celestes. Trabajan bien organizados para tumbar iglesias, destruir a siervos de Dios. No trabajan solos, trabajan bien organizados. Pero los demonios que se nos representan, que están acá, no se involucran con los que están acá. O sea, con el trabajo que está haciendo lo del barrio 5 con lo de Castilla, no se involucran. Son territoriales. Exacto, respetan su asignación. Eso cuando algún día, si Dios lo permite, que eso no viene, vamos a ver lo que es guerra estratégica.
Amén. Guerra estratégica. Sigamos. Si por ejemplo tú ves a una persona que está concibiendo, ¿verdad? Una persona que está concibiendo, ¿verdad? Dando a luz, eso significa de que el Señor te está indicando que Él viene a crear algo nuevo a tu vida, que hay algo que va a multiplicarse a tu vida. ¿Me están comprendiendo? Hay algo que el Señor va a traer, va a multiplicarlo a tu vida. Una congregación, ¿verdad? Si tú eres una congregación, he visto una iglesia, ¿no? Una iglesia, ya sea lo que sea. He visto a la iglesia de Minfay, apóstol, en una visión. O he visto la iglesia de Perfume de Su Gracia. O he visto la iglesia de Capture, no sé, cualquier iglesia. Con tal de que tú veas una iglesia en el mundo espiritual, eso está representando la unidad. Amén. Si tú, por ejemplo, te ves predicando en una iglesia, llámese la iglesia que sea, tú nunca has predicado, pero te ves predicando, eso significa que Dios te va a llevar a que manifiestes un don a la iglesia. O sea, Dios te dio un don, y lo que va a hacer ahora Dios, ¿qué va a hacer? Que tú manifiestes ese don a la iglesia. Amén. Que tú lo ejerzas. Que tú lo ejerzas. Entonces, cuando tú te ves hablando a una congregación, amén, eso significa el campo de influencia que tú tienes alrededor de la gente. Ya sea como un evangelista, como un profeta, como un apóstol, como un maestro, como un pastor. Cada uno tiene un rango de influencia. Recuerden a David, ¿verdad? David, imagínense, él huyó, se metió a la cueva de Adulán y vieron 400 personas hacia él. Y luego, ¿verdad? La formó y luego vino todo Israel. Su rango de influencia creció. Así también es en el mundo espiritual. Amén. Un pastor puede tener un rango de influencia solamente sobre 50 personas de acuerdo a su fidelidad. Y si es fiel en eso, Dios le agrega 100, y 150, 500, 5000 y así. Pero de acuerdo al rango de influencia. No puedes hacer nada con respecto a eso, porque eso lo hace Dios. Igualmente también el profeta. Hay profetas que solamente pueden ver lo que está localmente, ¿verdad? Su rango espiritual, su rango profético solamente llega hasta cierto límite, no llega más. Luego, hay profetas que pueden ver lo que pasa a nivel nacional. Hay profetas que pueden ver lo que pasa a nivel internacional. Y hay profetas que pueden ver a los 5 continentes. Y Dios lo revela. Les muestra lo que pasa en Australia, en Bélgica, no sé. Y ellos nunca han visto, pero son trasladados en el espíritu, ven visiones. Y Dios les revela. Y tienen palabras específicamente para personas de ese país. Sin conocerlos. ¿Me están comprendiendo? ¿Están entendiendo? Entonces, cuando tú veas un cordón, el cordón lo que va a hacer es atar, ¿verdad? Es algo que mantiene unidas las cosas. Es para mejorar la unidad y el amor. Si tú, por ejemplo, ves, ¿no?, un cordón en una iglesia, significa que Dios está procurando la unidad en ese lugar. Amén. Si tú ves un cordón desarrollado, significa que hay problema de unidad. ¿Me estás entendiendo? Amén. Si ves un sofá, no hay mucha gente, mucho apóstol, yo he visto un sillón, un sofá, vacío, sí, solamente así, nada más, un sofá. Estar sentado en un sofá, el sofá va a representar el descanso, la relajación, la paz. Amén. Estar sentado en un sofá es un lugar de descanso o comodidad. Claro, porque ahí tú te vas a acomodar, ¿verdad? Es el lugar de autoridad de uno. Y ahí estás sentado, siempre que tú te veas en un sillón, en una silla, está representando un lugar de liderazgo, o que algún día tú vas a ser un líder. ¿Me estás entendiendo? Si por ejemplo tú ves y observas, ¿no?, en un sueño que hay una mujer seductora echada en un sillón, ten cuidado, porque ese es Jezabel. Va a venir insinuaciones jezabelísticas a tu vida que van a querer tumbar. Pues tú le he soñado con una mujer perfecta, bueno, y estaba en un sillón, ¿verdad?, o en un sofá. Solamente eso, cuidado, porque Jezabel va a atacar. Es una advertencia de que el Señor lo reprenda contra Jezabel. Amén. Contra Jezabel. Ahora, recordemos algo, que en el mundo profético, ¿verdad?, en el mundo profético
¿cómo se llama? Siempre tenemos que tener cuidado al interpretar lo que tú ves. Mucho cuidado, y lo digo con énfasis, mucho cuidado a la hora de interpretar, porque así han habido muchos problemas, no por el sueño, no por la visión, sino por lo que entendiste. Porque hay muchos que interpretan en su carne y ven una visión y piensan que es como la vieron, y no es así. Cuando a mí Dios me muestra algo, yo no la lanzo tan fácilmente. Yo me muestra algo, la analizo, la veo, lo observo, voy a la palabra, analizo, le digo, Espíritu Santo, ¿y esto es para mí? ¿Es para tal persona? ¿Es para tal iglesia? ¿Para quién? ¿No me habla? Espero. Muchas veces tengo que esperar 1 año, 2 años, para que recién el Señor me revele qué significaba lo que me había mostrado. Y no era para esa iglesia, y no era para esa persona, sino era para otra persona en otro lugar, en otro país. Han habido visiones que Dios me ha dado que en Colombia se dieron. Han habido visiones que Dios me ha dado que en Argentina o en Ecuador o donde Dios me llevaba, Dios me decía, ¿recuerdas esta visión? Es esa persona. ¿Recuerdas lo que viste? No era para Perú, era para tal persona, era para tal Perú, era para tal... Entendí entonces. No fui rápido y lanzaba la palabra. No, porque eso es generar bombas atómicas. Amén. Y no es bueno eso. Dense cuenta de algo, ¿no? Dense cuenta que si el pastor, ¿verdad? Si el pastor no entra a lo profético y tiene en su iglesia profetas, va a ser un dolor de cabeza a ese siervo. ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué? Porque el pastor no lo va a entender. A mí no me entendían, no me comprendían, no sabían lo que me estaba pasando y yo necesitaba guianza. ¿Qué hago? Si el pastor no sabe, ¿qué hago? Mejor me voy al manicomio, ese loco, porque nadie sabe lo que me está pasando, estoy loco. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo fue el que me llevaba, me enseñaba a traer, a pesar de que yo no sabía ni qué era eso, no entendía qué me está pasando. El Espíritu de Dios me comenzaba a guiar en estos años. Imagínense, en estos años, el don de ciencia en mi vida estuvo retrasado años. ¿Por qué? Por falta de ¿qué? De mentoría. Pero cuando ya comenzaron, ¿verdad?, a aparecer los mentores, comenzaron a aparecer ya personas que hablaban mi idioma, el ADN, comencé a asimilar, eso se comenzó a acelerar hasta el punto de que ahora ya entiendo lo que, y no a la totalidad, pero ya entiendo cómo Dios quiere moverse. Se desató. Exacto. No tanto que se desató, sino que se aceleró. ¿Por qué los dones tú tienes que ejercitarlos? Pero si no hay una persona y el pastor no sabe cómo guiar a la congregación o a los profetas, ¿qué va a pasar con ese profeta? Va a fracasar. No tanto que va a fracasar, sino que no se va a sentir en su ambiente, ¿verdad? Y lo que va a acontecer es de que se va a sentir frustrado. Va a pensar que aquello que ha hecho en su vida no es de Dios. Y en cierta forma, lamentablemente, hay pastores que se dejan influir por el espíritu de Jezabel. Y Jezabel lo que hace es cortar la cabeza. Amén. Por eso que en toda iglesia, siempre el pastor tiene que ir de acuerdo con la visión profética. Amén. Siempre el pastor tiene que ir. ¿Por qué? Porque como es la iglesia de Jesucristo y el Espíritu Santo va a derramar dones y el pastor no comprende, muchas veces hay pastores que dicen, no, que Dios me revela a mí, pero si tú no tienes el don, ¿cómo Dios te va a revelar? ¿Me estás entendiendo? Si Dios no te habla a ti audiblemente, o tú no estás en la dimensión del oído o la dimensión del ojo, no eres vidente, ¿cómo vas a entender un vidente? No lo vas a comprender. Pero al menos, ¿qué te aconsejo? ¿O qué te aconsejo, siervo de Dios? Que te especialices. Amén. Que te especialices. Que comiences a averiguar, comiences a saber cómo son las visiones, a pesar que quizás tú no las puedas tener por el momento. Amén. Amén. O posiblemente de repente el Señor añada. Amén. Añada. Hay gente que me ha dicho, apóstol, yo nunca he visto una visión. ¿Verdad? Nunca he visto una visión. Siervo de Dios, siervo de Dios. Nunca he visto una visión. No sé, que cuando tú me hablas, me dices que los ángeles, yo me imagino, pero nunca he visto.
Nunca he podido exprimir, no sé cómo es la voz de Dios, tú me hablas, yo me quedo sorprendido, pero no sé cómo es que Dios habla audiblemente, yo no sé cómo es que a los ángeles, cómo es lo que tú ves, yo no sé, me imagino, ¿verdad? Yo lo llevo a la luz de la palabra y digo, siervo, mire, esto es lo que pasaba, Elías, Eliseo, ¿verdad? El otro, ya, bueno, más o menos que puedo comprender. Porque recuerden que la palabra de Dios, amén, es netamente un lenguaje simbólico, profético, amén, espiritual. Y el hombre carnal no va a entender, va a creer que es locura. Y si un pastor dice, pastor, estoy viendo fuego, y el pastor no ve nada, amén, dice, no, pero no ve nada. Tiene que ayudar a la oveja, amén. Por eso que le aconsejo a los siervos, ¿a qué? Que se especialicen. Que ese es el tiempo, y yo le digo una cosa, más va a crecer esto, más va a crecer, porque la Biblia dice, amén, en la palabra de Dios que dice que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y tenemos que estar preparados, tú y yo tenemos que estar preparados, para que cuando el Espíritu Santo derrame ese espíritu profético, y los jóvenes vean visión, y los ancianos vean sueños, y comiencen a profetizar, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Ya tienes que estar preparado. Amén. Tenemos que estar preparados para aprender. Es por eso que es necesario. En estos tiempos acontece. Yo he ido a iglesias en las cuales hay gente que tiene llamado profético. Llamado profético. Tienen manto profético. Pero tienen temor, tienen miedo. Dios les habla, les muestra, pero están callados. ¿Por qué? Porque le han puesto un bozal. El pastor no entiende qué hace. Esto no es de Dios. Aquí no es de Dios esto. Y la persona se queda callada. Amén. Pero tenemos que tener sumo cuidado. Amén. Dale fuertes palmas a Cristo. Amén. Cuando tú veas un campo, ¿verdad? Es un lugar de paz, de tranquilidad. Cuando veas un campo, está representando un potencial que aún no ha sido explorado. Amén. Un potencial que aún no ha sido explorado. Dice que Pablo iba a los campos blancos. Entonces, cuando tú veas un campo, está representando ¿qué cosa? Un lugar de tranquilidad. Un potencial que aún no ha sido explorado. Es un lugar de fertilidad y abundancia. Amén. Entonces, un campo de trigo. Por eso, es un campo, el trigo siempre va a representar lo que es la palabra. En ese caso, está representando también lo que son las almas. El Señor lo dijo, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿verdad? Ya, sigo. Cuando tú veas un juzgado, ¿verdad? Veas o contemples, no sé, o presencias o sueñes con un juzgado, significa tiempo de ser juzgado, perseguido. Amén. O sea, cuando tú ves un juzgado, es porque se aproxima un juicio o una persecución contra tu vida. Amén. Si por ejemplo ves una vaca, entras en la iglesia y ves una vaca, ¿no? En medio una vaca, ¿no? ¡Wow! De repente, ves una vaca, ¿no? Puede representar dos cosas. Amén. Tienes que tener cuidado, por eso te digo. La vaca representa, es un alimento, es una fuente de enriquecimiento, pero también puede representar una fuente potencial de pecado. Por eso tú tienes que tener cuidado, como profeta de Dios, como vidente, que es lo que estás viendo. No te lances. Amén. A profetizar. Apresuradamente, sino pregúntale al Espíritu Santo qué está pasando en ese lugar. Amén. Claro, o sea, tú lo que tienes que hacer, ¿qué es? Tú lo que tienes que hacer es discernir, amén, y preguntarle al Espíritu Santo. Amén. Preguntarle al Espíritu Santo. Si ves un cangrejo, cuidado con el cangrejo, porque el cangrejo, amén, es una persona egocéntrica, tiene un potencial para lastimar, para dañar, su tenaza, ¿no? Cangrejo.
daña, cuidado con eso. Yo una vez vi una persona que tenía sus manos así como cangrejo, ¿no? Como tenaza, y Dios me dijo, cuidado con esa persona que es destructora. Y así fue, ¿verdad? Cuidado con esas tenazas, ¿no? Y dije, uy, pero ¿por qué tiene sus manos como tenazas? Que destruyen. Y tened cuidado. Amén. Apóstol, he visto un cangrejo. ¿En dónde? En mi casa. Cuidado. Amén. Apóstol, he visto en la iglesia un cangrejo. Cuidado. Cuidado con eso. Sí. Sigo. Si por ejemplo tú ves a una persona que se está arrastrando, o te ves a ti mismo que te estás arrastrando, ¿verdad? Te estás arrastrando así, en el suelo, ¿no? Ves a una persona, o te ves a ti mismo, o ves a una persona que se está arrastrando, puede representar dos cosas. Puede ser señal de humildad, ¿verdad? Que Dios te está mostrando que es una persona que está a los pies de Cristo, que se está humillando ante Dios, pero también puede ser señal de juicio. Amén. Vamos a la palabra. Dice, Génesis 3:14, ¿qué dice? ¿Están entendiendo? Amén. La palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuando esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias, de entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí la maldición de la serpiente, ¿verdad? Si por ejemplo ves torcido, algo torcido, si tú ves algo torcido, ¿no? Algo torcido, de repente ves un poste torcido o algo torcido, ¿verdad? Justamente eso representa algo que no está recto, que no es de Dios. Representa una mente torcida, reprobada por Dios. Cuidado con eso. Amén. Si entras a un lugar y ves algo torcido, uy, ten cuidado porque hay gente que está torcida, una mente reprobada por Dios. Amén. Si por ejemplo ves un cruce de calles, pero imagínate que tú te ves en un carro o un medio de transporte y ves un cruce de calle. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios te está diciendo es opciones. Amén. Que tienes que decidir. Es el tiempo de decidir. Si tú llegas a una encrucijada, ya no tienes salida. Justamente es eso, que tienes que tomar una decisión sí o sí. Eso es si es que tú estás orando por algo, pues. Porque si Dios te está mostrando esto, es porque tú estás orando. Amén. O de repente, esa persona a la cual tú estás ministrando, tú la ves que está en medio, imagínate, ¿verdad? Estás viendo una visión y en el espíritu estás viendo a una persona que está en medio de una encrucijada. Tú dices, usted está pasando por una encrucijada y Dios dice que es necesario que usted se decida. Ahora entienden cómo fluye el profeta. ¿Me están comprendiendo? En ese momento el profeta está discerniendo porque ya tiene el conocimiento. Sigamos. Si ves una corona, la corona es símbolo de autoridad. La corona es símbolo de reinado. La corona es símbolo de honra. Muchas veces yo he visto en una iglesia, ¿verdad? En clave, yo he visto una corona, ¿no? Wow, qué hermoso. Símbolo de reino. Símbolo de justicia, que Dios me está diciendo que el reino está en ese lugar. Amén. A mí como profeta me muestra Dios. Veo que el Señor me muestra una corona. Gloria a Dios, el reino está en ese lugar. El reino se estableció en ese lugar. Amén. Es un símbolo. Si tú ves o te ves a ti mismo que alguien o tú mismo eres coronado, significa que llegó el tiempo de ser recompensado, de ser honrado. Amén. De tener autoridad. Si te están dando una corona, tú ves, ¿verdad? Que te están dando una corona, alguien te está dando una corona, te está dando poder. Amén. Te está dando poder, te está dando autoridad. Pero si tú ves una corona de espinas
y ves que alguien tiene yo he visto con gente con corona de espinas, significa que esa gente está siendo humillada o está siendo burlada. Amén. La están humillando o se están burlando de esa persona. ¿Están entendiendo? Si por ejemplo tú escuchas un lloro o ves a alguien llorando, amén, ves a alguien llorando, alguien que está desesperado, está llorando y su llanto es real, significa un periodo de duelo, es un tiempo de tristeza que viene sobre esa persona. ¿Están comprendiendo? Cuidado. ¿Sí? Si por ejemplo tú ves a una persona o te ves a ti mismo vestido de repente como inca, no sé, o te ves vestido como de la selva o de la sierra, significa que el Señor te está llevando justamente a predicarle a esa gente, a que tú intercedas por esa gente. Amén. Que tú vayas o vas a visitar esos lugares. A mí, por ejemplo, me vieron hace muchos años un profeta me dijo: apóstol, yo le he visto a usted vestido de costa, sierra y selva. Y justamente es eso. Perú llegó a la costa, sierra, selva, para la gloria y honra de Dios. Y él es el Perú. Amén. Entonces, yo he visitado por los 3 lugares y me vestí de esa forma: costa, sierra y selva. Amén. Se cumplió en el tiempo de Dios. Si ves una copa, la copa siempre va a representar una porción en la vida, una disposición o responsabilidad que Dios te va a dar. Si tú recibes una copa, puede significar llevar tu porción o de que tú asumes tu responsabilidad delante de Dios. Amén. Tú asumes tu responsabilidad delante de Dios. Cuando tú te entregan una copa, ¿verdad? O tú ves que alguien te está entregando una copa, eso lo que está representando es de que tú estás siendo responsable de lo que Dios te encargó, ya sea de lo apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o del llamado que Dios te llamó. Pero en el momento que tú ves que tú estás aceptando o que alguien está aceptando la copa, es porque Dios le está diciendo: tú asumiste el reto. Amén. Si por ejemplo ves un telón así como en el cine, ¿verdad? Ves un telón, eso significa que algo está oculto. El telón siempre va a representar algo oculto, fin de algo. Si por ejemplo ves el telón que está separado por una cortina, es algo que está no revelado, que no está expuesto. Hay algo que Dios no quiere revelar aún. Amén. Hay algo que el Señor no quiere mostrar aún. Apóstol, he visto una cortina, he visto un telón, nada más. Eso significa que el Señor te está diciendo que aún no es el tiempo de mostrarte lo que viene. Amén. No puedes insistir más. No, que yo quiero ver. No te lo voy a mostrar. No puedes. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo el Señor: hasta aquí llegó. Este es el límite de lo que te quiero mostrar. No insistas más. ¿Verdad? Amén. Si ves un telón rasgado, amén, eso significa una barrera rota que ha sido expuesto, que ya no se oculta. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando el Señor murió en la cruz de Calvario, ¿qué pasó con el telón? Se rasgó, ¿verdad? Y dio acceso para el lugar santísimo. Entonces, algo que estaba oculto, el Señor lo acaba de descubrir. ¿Ven? Si, por ejemplo, tú ves platillos, así como de la batería, ¿verdad? Tú ves platillos, son instrumentos para alabar a Dios. Que Dios te está llamando posiblemente a que tú seas un salmista, que seas un tañedor. Amén. Te está llamando o te va a impartir en el nombre de Jesús ese espíritu para que tú puedas, tocar algún instrumento musical de parte de Dios. Si por ejemplo tú ves, ¿cómo dicen eso? Como una especie de represa, ¿no? Una especie de represa, ¿verdad? Como algo que detiene el agua, ¿verdad? Eso significa un obstáculo para fluir, para moverse en el mover de Dios.
Tiene que tener cuidado cuando ves eso. Hay algo que está impidiendo que el Espíritu Santo de Dios se pueda mover con libertad en ese lugar. Hay algo que está impidiendo que el Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad, que se pueda mover, amén, que se pueda manifestar. Tú estás orando y de repente ves una represa, ¿no? Y al otro lado agua, pero está retenida. ¡Wow! Algo está pasando en esa iglesia, o algo está pasando en ese siervo, o algo está pasando en tu vida. Porque recuerda, como te lo voy a repetir, que eso tiene que ser interpretado correctamente. Amén. No te puedes lanzar para profetizar por profetizar, porque en lugar de ser de bendición, vas a ser de tropiezo. Amén. Si, por ejemplo, tú ves, entras a una iglesia y de repente ves a gente mundana bailando cosas mundanas, eso significa una adoración a un Dios, a un ídolo. Amén. Si, por ejemplo, tú ves a un ídolo, ¿no? A un representante de un ídolo y gente alrededor de esa persona, eso representa Baal. Baal, diablo. De hecho, que si tú ves la oscuridad, eso va a representar la falta de luz, que no hay dirección. Apóstol está orando y de repente se apagaba la luz y así, ya. ¿Eso qué significa? Ten cuidado. ¿Ven? Pues puede ser que el enemigo va a lanzar sobre ti, ¿verdad? Enceguecimiento para que tú pierdas la dirección espiritual. Si, por ejemplo, tú ves una apariencia de tinieblas, ¿eso qué representa? Apóstol, yo estaba subiendo y de repente veía como una neblina, ¿no? Neblina que cubría mi casa, cubría la iglesia, o cubría, no sé, a tal persona, o a la persona la veía rodeada de neblina. Es un lugar sin la revelación de Dios, que esa persona no está buscando el rostro de Dios. Amén. Qué terrible, ¿verdad? Que tú ves un lugar y de repente en el espíritu veas a una persona con una nube negra, ¿no? Que lo rodea. Wow, esa persona. Se le ves a la persona con su cara así como color humo. Sí, no está buscando a Dios. ¿Entiendes? No está buscando a Dios. ¿Me están comprendiendo? No que esté en el mundo, sino que no está buscando a Dios, que está fría, no está orando, está en depresión, está impartiendo todo menos Dios. Tener cuidado. Amén. Porque recuerden que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, ¿qué pasaba con el rostro de Moisés? Resplandecía. ¿Por qué? Porque él había estado en la gloria, ¿verdad? Lo contrario. Cuando tú no estás en la presencia de Dios, tu rostro, espiritualmente hablando, se oscurece, ¿verdad? Si tú entras, o por ejemplo tú ves que estás entrando en un lugar donde hay oscuridad, apóstol, entraba a una casa y todo estaba oscuro, wow, es porque está llegando un momento a una estación difícil en tu vida. Ven, prepárate porque estás entrando quizás a un proceso en el cual tienes que confiar solamente en Dios. Amén. Si por ejemplo tú ves una hija, amén, una hija, en el mundo espiritual representa un don de Dios, amén, es su ministerio. Y también el mismo niño, también el niño, el hijo, la hija representa eso, un ministerio, amén, ministerio, es un don que Dios te está dando. Apóstol, he visto que yo estaba, puede ser, bebito, por eso también, puede ser, no, bebito es otra cosa. Acá hablamos de un hijo tuyo, un hijo tuyo. Porque bebé puede ser de cualquier persona. Y dije que el bebé representa un nuevo nacimiento, un nacimiento. Por eso, te ves con tu sobrino, te ves con no sé con quién. Entonces, eso te está diciendo que el Señor te está entregando un don. Amén. ¿Y si tu hija tiene un bebé? Si tu hija... Tú estás con tu hija y tu hija tiene un bebé. Eso representa que tu ministerio va a fructificar. La iglesia va a fructificar en este caso. Que es ya da luz, ¿verdad? Ya es mujer, ¿verdad? Sí. ¿Están entendiendo? A ver, cuando tome examen vamos a ver si me han entendido. Día. Si tú, por ejemplo, ves el día, un día, es un tiempo de luz. Es el momento oportuno. Amén. Llegó el momento oportuno. Apóstol, he soñado que veía un sol radiante, grande, enorme y muy bello, muy hermoso. Wow. Llegó el momento en la cual la prueba que estaba pasando, quisiera ver eso, Dios mío, llegó su final. Amén.
llegó a su final. Estado de sangre. La victoria. Amén. Si por ejemplo ves el amanecer, amén, es el comienzo de los buenos tiempos. El amanecer es el comienzo de los buenos tiempos. El amanecer es el comienzo del periodo, amén, de una mejor comprensión. Es decir, la Biblia dice que amaneció Jehová. ¿Qué significa eso? Que la revelación del Padre vino a tu vida. Amén. La revelación de la palabra vino a tu vida. De que un mejor entendimiento y comprensión de la palabra vino a tu vida. Ese es el amanecer. Amén. Si, por ejemplo, tú en el mundo espiritual eres una persona sorda, o entras a una iglesia y de repente Dios te muestra una persona sorda que no está oyendo, significa que esa persona no está atenta espiritualmente, que no está prestando atención a la voz de Dios. Amén. No está prestando atención a la voz de Dios. Si, por ejemplo, tú ves, ¿cómo se llama? Hay dificultad para oír. Hay personas que tienen dificultad para oír la voz del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el Señor es eso. Apóstol, yo soñaba que yo estaba por teléfono y no podía oír lo que me estaban hablando. Ya Dios me mostró que tú no estás teniendo comunión con Él. A través de tu sueño me reveló el Señor que tu comunión con Él está cerca. Apóstol, Señor, que me grababan el celular. Ya imagino. No estás orando, no estás buscando a Dios. Tu comunión con Dios se lo volvió. ¿Me estás entendiendo? Apóstol, yo he soñado que me dan un celular nuevo. Gloria a Dios, porque viene una nueva revelación en la cual el Espíritu va a hablar a través de tu vida de otra manera, de otra forma. Apóstol, soñaba que tenía un celular antiguo, pero antiquísimo, apenas se escuchaba. Bueno, es tiempo de renovarte en Dios. Amén. Bueno, te estás haciendo un Nokia, ¿no? Mientras un Nokia, eso es ladrillo, ¿no? Y te ves hablando con un ladrillo, toda la gente moderna. ¿Qué está teniendo el Espíritu Santo? Ya pues, déjalo antiguo, ¿verdad? Deja la forma antigua. Es hora de avanzar. Amén. Es hora de avanzar. Sigo. Ser completamente sordo, no en parte. Eso significa que no oyes nada. No oyes nada, no estás dirigido por el Espíritu Santo, estás dirigido por tu carne, por tu emoción, no por Dios. Amén. Si, por ejemplo, y esto significa esto, escúcheme, dos cosas, puede ser la muerte. La muerte. Cuando tú ves, por ejemplo, apóstol, yo soñé que entraba y de repente yo me veía, me mataban y estaba yo me veía en un féretro. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Claro, muerte espiritual. O que tienes que morir a tu carne. Amén. ¿Me estás comprendiendo? Puede ser dos cosas. ¿Cómo se llama? Que estás muerto espiritualmente o que tienes que morir a tu carne. Por eso le digo, tienes que saber discernir. Anda, apóstol, he visto, me van a matar, apóstol, he soñado, un espíritu de muerte me está siguiendo. Tú mismo estás declarando. Por eso le digo a la persona, shh, cálmate, y no es así. No es no es como tú crees, es de esta forma, es de esta manera. Amén. Por eso que si el pastor no comprende a la oveja, yo creo que se vuelve loca. Va a pensar que lo quieren matar y ya no voy a la iglesia porque tiene miedo. Pasó a una persona en mi país me dijo eso. Apóstol, no, yo no voy a la iglesia porque tengo miedo, porque Dios me ha revelado que me mataban y estaba enfermo. No, pero Dios te está diciendo no, y ya no fue a la iglesia. ¿Por causa de qué? De esa visión que tuvo, que nadie le interpretó, ¿verdad? Y por ahí alguien le dijo, no, lo que pasa es que allá en ese lugar, cuando estamos en Buenos Aires, por allá roban y por ahí de repente te pueden robar, te pueden matar, mejor vete a tu iglesia. Ay, Jesucristo. Bueno, sigamos. Amén. Entonces, si tú, por ejemplo, ves un venado, ¿verdad? Un venadito, un venado. El venado es como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué me está diciendo el Señor? En el mundo espiritual es un anhelo espiritual. Tienes hambre por las cosas de Dios. Amén. Te está diciendo, cuando tú ves una persona en forma de venado, ¿qué te está diciendo el Señor? Que esa persona tiene hambre de Dios, ¿verdad? Es una persona
que tiene sed de la presencia de Dios. Es una persona que está presta a oír a Dios. Amén. Es una persona que tiene habilidad para dar grandes pasos. Es una persona que tiene gracia. Mire cuántas cosas es el venado. ¿Ah? Pero como lo ven o sea, lo pueden ver de otra manera también, ¿no? Claro, lamentablemente, como les vuelvo a repetir, gente que ve con cacho dice que es el diablo. No, Sí, todo lo relacionado. no. Bafomé, que el Señor lo reprenda, no es. Ya enseñé que es Bafomé. No. Bafomé es el sexo. No, acá no está hablando de ese. Acá está hablando de un venadito. Amén. Está hablando de un venado diferente. Tengan mucho cuidado. Amén. Si, por ejemplo, ves un desierto, ay, 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 prepárate porque ya estás a la escuela del Espíritu, a que seas formado en el Espíritu. Hay mucha gente que me dice, apóstol, yo quiero tener experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Dónde crees tú que Israel tuvo sus experiencias sobrenaturales con Dios? ¿En Egipto o en el desierto? ¿Dónde Juan el Bautista vio a Dios? En el desierto. ¿Dónde Elías vivía? En el desierto. ¿Dónde Jesús fue a ser tentado? Al desierto. ¿Qué te dice el Señor? Que si quieres tener experiencias con Dios y quieres oír su voz más finamente, ¿qué va a hacer? Al desierto. Amén. Ay, ay, ay. Apóstol, no, mire que sí, que gloria. Ah, no. Es que hay dos cosas en el desierto. Bien te mueres o bien sales empoderado en el Espíritu Santo. Amén. Porque ahí en el desierto se va a saber qué es lo que hay en tu corazón. Cuando eres probado en el desierto, ahí es cuando comienza a venir problemas. Viene una, viene otra, viene otra, viene otra. Dios mío, tienen tantas cosas encima que dice, Señor, ya no estás conmigo. Ah, entonces eso es lo que había en tu corazón. Dudas de Dios. Dudas de fidelidad. ¿Verdad? Claro. Pero en cambio, si te viene una, otra, dice, Señor, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea tu nombre, Señor. Voy a seguir adelante. Miren, a nosotros nos robaron todo. ¿Verdad? En Minfai nos robaron todo y hasta ahorita ese dolor está en mi corazón, nos robaron absolutamente todo. ¿Y qué me dijo el Señor? Quiero que hagas fiesta en el desierto, quiero que abras el aniversario, pero Señor, no tenemos nada. Nos han robado todo y la gente llorando, yo con mi corazón destrozado por lo que había pasado. La policía afuera, quiere que haga fiesta. Quiero que hagas fiesta en el desierto. Que te alegres en tu corazón porque yo sigo aquí, me dijo, y seguiré aquí. Se fueron todos, se llevaron todo, pero mi presencia sigue aquí y seguirá así. Amén. ¿Me están comprendiendo? Y sigue, porque lo que es de Dios permanece. ¿Me están entendiendo? Entonces, desierto, hay mucha gente que dice, no, fiesta en el desierto. Sí, haz fiesta en el desierto cuando pierdas todo. Haz fiesta en el desierto cuando se te pierdan tus cosas, cuando te roben, cuando se te enfermen, los que tú más amas. Haz fiesta en el desierto. Ahí es cuando el mundo te quiere ver danzando. No, cuando estás contento, no. Cuando las cosas están bien, no tanto ahí. Cuando te estás llorando, ahí te quiere ver. Para que tú glorifiques el nombre del Señor. Y ahí es cuando tus sentidos espirituales se van a abrir. Y ahí es cuando tú vas a oír su voz más claramente. Ahí es cuando las visiones se van a clarificar. Y ahí es cuando vas a ser elevado a otro nivel espiritual en lo profético. Amén. ¿Están entendiendo? Rocío. ¿Qué representa rocío? El rocío representa las bendiciones. Amén. Las bendiciones que vienen sobre nuestra vida. También representa la palabra de Dios que desciende a un lugar. Muchas veces yo entro a un lugar y he visto que en el espíritu ha caído rocío. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Digo, aquí hay palabras reveladas. El pastor se humilla y Dios le da palabras reveladas. Palabras reveladas. Ese pueblo está siendo alimentado correctamente. Amén. Salmo 103, 33 dice: es como el rocío de Hermón cayera sobre el monte de Sión, porque allí el Señor otorga su bendición, incluso la vida para siempre. ¿Ya? Diamante. ¿Qué representa el diamante? Escuchen, el diamante es algo para grabar, algo duro, algo valioso. Representa la majestad y la belleza, pero también representa el carácter testarudo de una persona, terca. Por eso le digo, mucho cuidado. Amén.
apóstol, yo venía y he visto, o tú puedes ver una visión que una persona le da un diamante, o viste un diamante a esa persona, pregunta el Espíritu Santo, ¿qué es? Es su carácter, que es, lo está forjando, es que esa persona es testaruda, que es rebelde. Muéstrame, revélame. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Diario. Si tú, por ejemplo, ves un diario, ¿no?, en la cual alguien está escribiendo, eso significa que el Señor te va a llevar a que tengas encuentros con el Señor, encuentros con el Espíritu Santo. Amén. Si tú, por ejemplo, ves, de repente estás caminando y alguna persona me ha dicho, no, apóstol, yo he soñado que caminaba y de repente venía alguien y me mordía un perro y comenzaba a cojear y ya no tenía dificultad para caminar, o de repente tropezaba con un hueco o algo que me impedía nuevamente volver a caminar, eso representa oposición, que vienen momentos de oposición a tu vida, que vienen momentos difíciles a tu vida espiritual. Obstáculos. Amén. Obstáculos. O sea, yo he soñado que estaba caminando y de repente venía un carro y de repente, cuidado, porque ya Dios te está revelando, te está mostrando que viene ataque, oposición a tu vida. Apóstol, yo soñaba que de repente estaba ahí, me caía en el pie, me caía una piedra o algo, pero algo que impedía que yo siga caminando, justamente representa eso. Amén. Oposición a tu vida. Si, por ejemplo, tú ves un comedor, como le dije, ¿no?, varias partes de la casa, la sala en el mundo espiritual representa algo. Amén. El dormitorio representa algo. El baño representa algo. La cocina representa algo. El comedor, ¿qué representa? El comedor es un lugar donde nosotros venimos a comer. Amén. En el comedor venimos a comer. ¿Qué representa eso? Es justamente eso. Alimento de la palabra de Dios, que Dios está indicando, amén, que viene abundancia de palabra para ese lugar o para tu vida, que Dios te está diciendo que tengas comunión, porque el Señor te invita a cenar con Él. Amén. ¿Y dónde cenas? No se cenar en la cama. ¿Dónde cenas? En el comedor, en la mesa, ¿verdad? Eso significa. Si, por ejemplo, apóstol, yo he soñado, yo no sé si he visto Jurassic Park, pero he visto dinosaurios. Hay gente que me ha dicho eso. Apóstol, yo he soñado que de repente veía dinosaurios. Yo lo he escuchado. ¿Qué más? Dinosaurios, veía dinosaurios. De repente he visto, porque Jurassic Park he visto. Puede ser, le digo, pero sígueme contando. ¿Qué representa el dinosaurio? El dinosaurio es algo del pasado. Amén. Algo que aconteció, algo del pasado lejano. Algo grande y terrible. Amén. Pero que Dios ha tratado, que ha sido tratado por Dios. Por ejemplo, si tú ves un dinosaurio, ¿no?, que está vivo, prepárate porque Dios te está llevando a una confrontación con heridas del pasado, con cosas que no son resueltas. Pero si tú ves un dinosaurio que, por ejemplo, estás en una visión y ves un dinosaurio muerto, representa que Dios ya ha dado victoria, que esa herida, que esa situación del pasado, o un trauma o algo que te aconteció, ya acabó. Ya murió. Amén. Lo preocupante es que si tú lo ves que te está comiendo. Ahí sí. Si tú ves un dinosaurio que te está comiendo a alguien, representa que esa persona está siendo atormentada por su pasado. Que esa persona no soltó su pasado. Que esa persona sigue en el pasado y sigue atrás. Porque el dinosaurio ya no existe, pues. Ese dinosaurio, ¿cómo se llama? Vamos a hablar así, en el diluvio, puede ser que hayan desaparecido. Puede ser, porque habían algunos que eran acuáticos. Así que puede ser que por ahí, en la tribulación, quizás aparezcan esos animalitos. ¿Verdad? Sigo. Paño sucio. Si tú ves una toalla, un paño sucio. Amén. Un paño sucio, una toalla, eso representa una falsa doctrina. Amén. Representa una falsa doctrina. Representa una naturaleza pecaminosa. Si ves un paño seco o sucio, eso significa que no está puro en las cosas espirituales, que está entremezclado. Amén. Con la carne, con el espíritu. La carne con el espíritu. ¿Ah? Si tú, por ejemplo, lo ves
así botado, ¿no? Un paño así, pero botado, así en el suelo, botado, no en su lugar. ¿Eso qué representa? Representa que no está siendo atendido esa iglesia, ese ministerio, esa persona. Imagínate que tú ves, ¿no? Tú ves a un pastor y de repente ves ¿cómo se llama? Que tiene un manto o mejor una toalla y está desatendida. Significa su esposa o su iglesia que no la está atendiendo, o sus hijos, o su familia, o algo está siendo desatendido. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Enfermedad. Si tú, por ejemplo, ves, ¿no? Apóstol, he soñado que hay varios enfermos, muchos enfermos, ¿no? Eso significa esclavitud del diablo. Puede representar un trastorno emocional o también puede ser literal. Por eso le digo, tienen que saber interpretar. Amén. Tienen que saber interpretar, guiados por Dios, qué es lo que Dios está diciendo. Apóstol, yo vi a una persona que estaba enferma, pero ¿enferma de qué? Amén. Por eso le digo, no se lancen ustedes al momento de interpretar. ¿Sabes qué? Dios me muestra que viene juicio sobre tu vida. Y te he visto postrado en cama. Wow, ¿ya lo mandaste a dónde? No. No es así. Igual que una hermana le dijo a su hija cuando murió, ¿qué has hecho? Tu hija ha sido el infierno. Le va a decir eso. No está en ningún espíritu de esclavitud, de culpabilidad. Entonces, tienen que tener cuidado. Amén. Tienen que tener cuidado. Recuerden que los profetas en estos tiempos tenemos que profetizar con espíritu de mansedumbre. Amén. Dice la palabra de Dios, tenemos que profetizar espíritu de mansedumbre, de paz, de sosiego, o incluso cuando exhortemos, en amor, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos venir con condenación, ¿no? Porque no sabemos. Te he visto enfermo, postrado, así te voy a ver. Dios mío. No juzguemos. No lancemos maldiciones. Por eso que muchos pastores tienen temor, tienen miedo. Amén. Tienen temor, tienen miedo, porque muchas iglesias se han destruido por causa no de las visiones, no de los sueños, sino de la falsa interpretación. Amén. Como no hay nadie que le enseñe, ¿qué van? Algunos se van y comienzan a comprar libros de la nueva era. Y ahí se comienza, Dios mío. Apóstol, soñó que se me caían los dientes. Ay, se va a morir alguien. ¿Quién te enseñó eso? No, que yo lo leí, que me dijeron. Apóstol, que se me cayó la sal, ahora viene la mala suerte, que la maldición a mi casa. ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la palabra dice eso? No. Tienen que tener cuidado. Amén. Cuidado. Siempre en esta escuela les voy a decir eso. Vayan a la palabra. Vayan a la palabra. Analicen en la palabra. Amén. La palabra sea el faro. Que la palabra les guíe. Que la palabra les ayude a entender. No solamente, hay mucha gente que en estos tiempos, ¿no? Entre comillas, son videntes, tú puedes ver, ¿no? Ahí en la televisión, y comienzan, ¿sabe qué? Soñó tal cosa, y comienzan supuestamente a fluir. Yo les escucho, digo, Dios mío, qué dolor de cabeza, Señor. Y la gente sí, y como ellos tienen poder, atan a la persona, tienen fe, y eso es lo que les pasa. Y ten cuidado. Mucho cuidado a quien tú cuentas tu sueño, tu visión. Por eso le digo a los pastores, a los líderes, en la iglesia dice que tienen que haber hermanos mayores, hermanos que sean experimentados en profecía, para que puedan juzgar, para que puedan enseñar. O si no, ¿qué van a hacer la gente? ¿Dónde se van a ir? Se van a desviar y luego van a comenzar no con falsas profecías, por favor. Escúchenme. Recuerden que la profecía es inspirada por el Espíritu Santo, pero aún así, nosotros necesitamos ser instruidos. Pero si no hay instrucción, ¿cuántas iglesias en el Callao yo conozco que tienen gente con llamado profético? Tienen gente llamado profético, pero los pastores no los alimentan proféticamente. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué acontece con esa gente? Una de dos, el Señor los saca de esa iglesia y los lleva a una iglesia donde van a poder fluir libremente, o se amoldan y Jezabel se los come. ¿Sí?
¿Me estás entendiendo? Amén. Una de dos. Como es tanta el hambre que tienen por lo profético, que no comprenden y comienzan a ver visiones y tantas cosas, entonces no entienden. El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Los lleva, los conecta con gente que tienen ese ADN y los lleva a ese lugar. Pero hay gente que, por no comprender, se quedan ahí. Y tienen el llamado, pero solamente ahí, quedan ahí, que saber los tiene ahí nomás como títeres. Ahí nomás. ¿Sabe qué, pastor? He soñado que veía tal cosa. Y como no tiene conocimiento, el pastor dijo, no, hermano, lo que pasa es que como usted ha comido frijoles de repente, ha soñado esas cosas, no tengan cuidado, ¿no? De repente una preocupación, o es el estrés también, ¿no? Y la persona, oh sí, no, de repente puede ser el estrés. Uy, no, es que yo escucho una voz. No, hermana, cuidado, porque eso puede ser esquizofrenia. En su familia de repente hay gente que tiene problemas de trastornos mentales. Y que saber qué hace, enreda, ¿verdad? Y apagan a los profetas. ¿Sigo? ¿Están entendiendo? Si, por ejemplo, tú ves una zanja, si, por ejemplo, ves una zanja, ¿no? Una zanja, ¿cómo se llama? En una calle, de repente se abre esa una zanja, puede ser un engaño, una trampa o un deseo carnal que Jezabel te está preparando. ¿Me están comprendiendo? Cuidado. Cuando hablo de Jezabel, no solamente estoy hablando para los hombres, sino también para las mujeres. Porque Jezabel es manipulación sexual, todo lo que tiene que ver con inmundicia sexual. Me da más adelante. No, ya he dado esa clase de Jezabel. Allí en la escuela profética hay bastante material de eso. Si, por ejemplo, tú ves un doctor, ¿verdad? Un doctor bien presentable, puede representar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Apóstol, he soñado con un doctor, ¿verdad? Un doctor. También puede representar que esa iglesia, o mejor dicho, esa persona tiene una unción sanadora. Si, por ejemplo, yo he visto, ¿no?, a siervos de Dios que los he visto como cirujanos, con bisturas. Así los he visto, ¿no? Con cirujanos he visto. Me quedo así. ¿Y qué me dice el Señor? Que esa persona tiene la unción de sanidad, de restauración. Amén. Y luego le pregunto y me dice, sí, apóstol, de verdad, Dios me muestra. Ahora entiendo por qué Dios me mostró eso. He visto a gente que vestida como enfermeros. He visto a gente que de alguna otra manera, pero eran doctores. ¿Eso qué significa? Que tienen la unción de sanidad. Que tienen el don de milagro de sanidad en su vida. Eso Dios te lo muestra a ti. ¿Ah? Si ves un perro, ¿qué representa el perro? Puede ser dos cosas. Depende también de esto. ¿Amén? El perro es el mejor amigo del hombre. ¿Ah? Puede ser dos cosas. Puede representar fidelidad, ¿amén? Puede representar confianza, puede representar un regalo que podría aprovecharse para hacer el bien, ¿amén? Pero en el que no se puede confiar. O también puede representar un pecado favorito, algo que te guste a ti. Si por ejemplo ves un perro, ¿verdad? A mí en mi experiencia yo lo he podido ver así. Venía un perro y Dios me había mostrado, me había revelado que dos jóvenes habían caído en fornicación. Y de repente ya Dios me lo había mostrado y luego vi que venía un perro y los comenzaba a lamer a ellos. Y luego veía que el perro defecaba. Ya Dios me estaba demostrando que ellos habían definitivamente caído en fornicación. Y así fue. ¿Me están comprendiendo? Entonces, depende, por eso le digo, depende. Dos porque perros abrazándose. Dos perros, por eso te vuelvo a repetir. Puede ser, como le vuelvo a repetir, puede ser que represente unidad, puede ser que represente lealtad, o puede ser también alianza de demonios para destruirte, porque también puede representar eso. Por eso digo, cuando vean perros, tienen que tener cuidado, pero también está la alerta. Amén. Alerta. Porque si tú lo ves, por ejemplo, unos perros así, como el tipo de la profecía, esos de Doberman, no sé qué de gigantes, son brujos. Brujos, son demonios de alta jerarquía que vienen a destruir. Puede ser, decías. ¿Me están comprendiendo? Ya. Un mono. Amén. Eso representa una persona que es sumisa, una persona que tiene un espíritu perdurable.
Una persona que se ha rendido completamente a los pies de Jesucristo. Si ves una puerta va a representar siempre a Jesucristo. Amén. Una abertura, un camino, es una transición. Apóstol, yo soñaba que de repente había una puerta y la puerta se entrabía. Ah, muy bien, vas a pasar a una transición. Vas a pasar de un nivel a otro. Porque la puerta, ¿qué hace? La puerta divide dos habitaciones, ¿verdad? Separa dos lugares. Cuando yo estoy aquí en la sala y quiero salir afuera, tengo que atravesar. Si la puerta está abierta, salgo. Pero si no, tengo que abrir la puerta. Y si la puerta está cerrada, no. La puerta cerrada. Por ejemplo, si tú ves una visión, ves una puerta cerrada, significa un obstáculo para el progreso. No puedes avanzar, pues. La puerta está cerrada, ¿verdad? Y si por el contrario está abierta, representa oportunidad para que tú progreses en el nombre del Señor. Y puerta blanca con luz. No, ahí ya tú tienes que interpretar, pues. ¿Qué es la luz? Ya dije que es la luz. ¿Qué es la puerta? Ahí ya tú ya tienes que ver, allá, una puerta, oportunidad. La luz, claridad, abierta. Ah, representa que el Señor me está diciendo que avance, que lo que estoy diciendo está bien, que es luz verde, que avance, ¿no? Porque me está diciendo eso. Entonces, cuando ustedes vean en el mundo espiritual, ya saben que representa el color blanco, que representa la luz, que representa la puerta. Ya comienza el Espíritu Santo, ¿qué? Como les dije hace un momento, a darte detalles, ya tiene la instrucción. ¿Qué tiene que hacer? Orar para que Dios te dé confirmación que lo que te está revelando es así o no. ¿Blanco qué? ¿Ven? Conjugas todo. Blanco. Conjugas todas esas cosas. Claro, lo que va a pasar es de que tú ya tienes que tener conocimiento. Si no tienes conocimiento a la luz de la palabra, entonces no vas a entender. Amén. El blanco representa pureza. Amén. Justicia. Santidad. Pero también el blanco representa el ministerio pastoral. ¿Están comprendiendo? Si tú ves, por ejemplo, una llave y se te entrega una llave, ¿no? Una llave. ¿Qué es la llave? Es autoridad para crear oportunidad. Es un poder sobre el obstáculo. Hay algo que Dios te está dando para que tú puedas abrirlo en el nombre de Jesús y salir de esa situación en la cual tú te encuentras. ¿Ven? Si por ejemplo tú ves, no, apóstol, he soñado que yo bajaba las escaleras. He soñado que yo bajaba las escaleras. He soñado que yo descendía. Todo lo que es descenso, justamente es eso. Es retroceso espiritual. Estás cayendo espiritualmente. Apóstol, yo veía una persona que bajaba las escaleras. Ora por esa persona porque está cayendo espiritualmente. Amén. Descendía. Si asciendes es lo contrario, que estás creciendo. Pero si tú te ves que tú estás descendiendo, que tú estás bajando, ¿verdad? Justamente eso me pasó a mí hace muchos años. Cuando yo me aparté de las cosas de Dios, yo tuve un sueño en el cual yo veía que una ola gigante venía grande, tocaba, y yo me veía bajando las escaleras y todo se ponía oscuro. Y ahí fue cuando me fui al mundo. Ahí Dios me estaba revelando que yo me iba a la oscuridad. Así fue. El mar, el agua representa el mundo. Ya lo dije. ¿No? Ya lo dije. Amén. Ahí veo los videos, ¿sí? Entonces, dragón. Ay, Dios mío. Que el Señor nos guarde y nos proteja. El dragón es Satanás. El dragón es Leviatán. Leviatán es espíritu de orgullo y soberbia. Prepárate. Amén. Leviatán tiene 7 cabezas, que Dios lo reprenda. Creo que hace años yo estaba en una experiencia y se presentó un grande dragón y tenía una espada. Y el Señor me dijo, asaetéalo y mátalo, me dijo. Porque si tú no lo haces, te va a matar. Y yo comencé a guerrear y tuve que cortarlo, tuve que partirlo para que no me mate. Amén. Orgullo, soberbia, altivez. Autosuficiencia. ¿Sí? Sí, que también es el gran nivel de maldad. Si por ejemplo tú ves un dibujo o un cuadro o ves algo así, ¿verdad? Un dibujo, ves un dibujo, por ejemplo, ves esto, ¿no? En una visión ves un cuadro, un dibujo, solamente eso.
¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Lo que te está diciendo el Señor es de que te va a dar fluidez para expresarte libremente en lo profético, para darte creación, creativo. Imagínate que tú estás viendo un cuadro y de repente comienza el cuadro como que alguien lo está pintando, ¿no? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Que va a ser más descriptivo contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Te ves con colores, lo ves así detallista, lo ves así como que una mano lo dibuja con detalle, porque el que dibuja es así, ¿verdad? Aplica ley, aplica reglas, todo. Eso es que el Espíritu te está diciendo, que en lo profético te va a dar fluidez. ¿Colores? ¿Fluidez? No. Tener fluidez en la expresión profética. ¿Entiendes? O sea, lo que te estoy diciendo es de que, imagínate que tú pintes un cuadro de grafito, en blanco y negro. También te está mostrando algo, pero otra cosa es que te muestra colores. Porque los colores representan ya cosas. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Ya representan cosas. Sigo. Soñar. ¿Qué representa eso, apóstol? He soñado que yo soñaba, o yo me veía que yo soñaba, o he visto una persona que soñaba. Soñar con soñar significa recibir un mensaje profundamente espiritual. O prepárate para los mensajes del Espíritu profundos a tu espíritu. ¿Amén? Beber. Si por ejemplo, ¿verdad? Tú ves o te ves a ti mismo bebiendo, algo bueno puede ser algo bueno o algo malo. Porque puede ser que estés recibiendo del espiritual, amén, del reino espiritual. También puede recibir, algo para tu espíritu, pero también puede ser algo malo. Depende de lo que tú veas. Amén. Depende de lo que tú veas. Así que cuidado con eso. Apóstol, yo veía que me daban un cáliz y en el cáliz había cerveza, no sé qué cosa. Cuidado con las cosas del mundo. No, apóstol, yo he visto que me daban agua. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. Diferente. Si por ejemplo tú ves un conductor, ¿no? Ya para terminar, un conductor es el que manda control, el que toma las decisiones. Si tú, por ejemplo, observas, ¿verdad? En un carro ves un conductor, y directamente tuviste a llevar al conductor, te está diciendo que el Señor tiene el control de esa situación en tu vida. Pero si tú ves que está conduciendo al revés, cuidado, porque no está yendo en la dirección correcta de la unción. Hay ministros, hay siervos de Dios que desean ser profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Pero ellos quieren, ellos desean, pero no lo son. ¿Me están entendiendo? Y de repente tú ves y lo ves conduciendo un carro y está yendo en sentido contrario. Definitivamente no tiene el llamado. Está fuera de foco. Amén. Fuera de lo que Dios lo llamó. Si ves sequía, que Dios nos guarde, ¿verdad? Si por ejemplo ves una sequía o sueñas con una sequía, justamente es eso, es un periodo de carencia sin Dios. Dios nos guarde de eso. Si por ejemplo tú ves, y muchas veces yo he visto, ¿no? A gente que algo lo ahoga, ¿no? Algo lo ahoga, como que le falta el aire, como que tú la ves a la persona, pero en el espíritu ves que algo la está asfixiando, algo la está abrumando. Es justamente eso. Amén. Justamente eso es que esa persona está pasando por un cuadro que la va a llevar a la depresión espiritual. Amén. Que la está ahogando, que la va a llevar a la depresión espiritual, que está siendo abrumado. Amén. Si por ejemplo tú ves drogas, la droga puede ser cosas ilícitas que significan unción falsa. Cuidado con eso. ¿Ven? Si tú ves a una gente que está en el mundo espiritual, que un enfermero que está inyectando cosas a una persona, ¿no? ¿Qué le está inyectando? Ese predicador que está inyectando. Hoy en estos tiempos se ven tantos predicadores que están hablando de tantas cosas que no es palabra de Dios. Tantas cosas que no son palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, tiene que tener sumo cuidado con eso. Si ves un borracho, es justamente una persona que está siendo influenciada
por una fuente falsificada de unción. Amén. Una fuente injustificada, falsificada de unción. Es una persona que está en error, o también puede ser una persona que está en una lujuria descontrolada. Cuidado con eso. ¿Amén? Si ves el polvo, ves polvo. El polvo representa la naturaleza temporal de la humanidad. Es la fragilidad del ser humano. Puede representar la humillación. Polvo eres y al polvo serás. Es la Biblia, ¿verdad? Si ves, por ejemplo, y con esto termino, el polvo en la cabeza representa duelo. Si te ves sentado en el polvo, o ves a alguien sentado en el polvo, representa arrepentimiento. Si tú te ves tirado en el polvo, representa humillación. Pero si tú te ves acostado en el polvo, representa muerte. ¿Amén? ¿Han entendido? ¿Sí?